Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Rey, Señor. Y como dice esta canción, pase lo que pase y cueste lo que cueste, queremos agradarte, queremos seguirte, Señor. Queremos servirte, Padre. Señor, haz tu obra en nuestros corazones, Dios, para que seamos un pueblo agradable a ti, para que te sigamos por siempre, para que nos despojemos de toda levadura de nuestro corazón, Señor, y te sigamos en santidad y en obediencia, Señor. Santo eres tú, Señor. Toma hoy cada corazón en este lugar y haz esa obra gloriosa de quitar todo aquello que nos impide, Señor, caminar en la libertad que tú deseas para nosotros. Te amamos, Señor, entregamos hoy todo peso, toda carga y confiamos en ti, Señor, confiamos en ti. Tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor por este nuevo día. Sean todos bienvenidos, bienvenidos también los que están desde casa. Ya los niños pueden salir a su clase, pueden salir a ubicarse a su clase, por favor. Gracias. ¿Cómo están todos? Qué bueno, eso me alegra muchísimo. Qué bueno poder verlos de nuevo, poder encontrarles de nuevo, qué alegría tan inmensa. Espero que todos se encuentren bien, que sigamos adelante en el camino del Señor y bueno, que tengamos una semana de la mano del Señor, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Corintios, que yo me sorprendo de algo, mis hermanos, y es que sin proponérmelo, cada cosa que vamos hablando de verdad, Dios nos ha estado hablando. Y quiero hablarle de algo, y es justamente de un tema que veníamos hablando desde el domingo pasado, pero de acuerdo al capítulo 6, Pablo sigue tocando este tema, y es los conflictos, los pleitos entre los hermanos en la fe. Vamos a seguir hablando de ese tema. Y venimos hablando desde el capítulo 3 sobre el llamado de Dios a ser sabios en la forma en la que edificamos nuestra vida con Dios. Debemos ser sabios. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Dios ha colocado un fundamento que es Jesucristo, pero de acuerdo a la Escritura, el Señor dice, pero cada uno mire qué sobreedifica sobre el fundamento, cada uno. Así que Dios deja esa responsabilidad en cada uno de nosotros, de qué hacemos con nuestra vida espiritual, qué hacemos con la madurez, qué hacemos con nuestro crecimiento, qué hacemos con nuestro carácter. Es algo que el Señor nos deja a nosotros como una responsabilidad personal. Recordemos que hablábamos hace unos domingos acerca de esos dos materiales duraderos y materiales que son tenues, débiles ante lo que podamos edificar, materiales costosos y resistentes al fuego o materiales baratos y sensibles al fuego. Hablábamos de que Pablo hacía como esa comparación, ¿cierto? Y la línea que nos lleva de los capítulos 4 al 6 nos permite ver que los creyentes de la iglesia de Corinto estaban edificando sus vidas con materiales baratos. Y justamente esto es lo que el Señor quería hacer, ese cambio en cada corazón. Por más de que hay una decisión, ¿verdad?, en el que el Señor dice, cada uno mire qué sobreedifica sobre el fundamento. Sin embargo, el Señor es bueno y siempre nos llama a poder recapacitar y hacer los cambios que debamos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, recordemos que los creyentes querían reinar sobre el mundo sin querer mostrar a Cristo como el Señor de sus vidas. ¿Sí? Querían mostrarse como personas relevantes, eso lo hablamos hace unos domingos, sin mostrar a Cristo. Algunos de ellos se habían convertido en personas arrogantes y pretendían que eso era reflejar al Señor Jesucristo, ¿verdad? También habían permitido que el pecado reinara en medio de sus vidas y no había nadie que se doliera por llamar a ese creyente a volver a los caminos de Dios. Todo esto es un llamado del Señor para que la iglesia deje de edificar casas de madera, para que deje de edificar cosas que no van a perdurar, cosas que no son valiosas delante de Dios. Todo esto es un llamado.
Y yo espero que nosotros como iglesia tengamos oído para oír lo que el Señor nos está hablando estos días a través de esta carta. Porque cada uno sabe qué está edificando, pero Dios quiere que si usted y yo somos de los que estamos aportando materiales como la madera que se queman ante el fuego y que no son tan costosos, podamos hacer un cambio y empezar a edificar algo que sea agradable a Dios. Yo creo que eso es parte de la reflexión que el Señor tiene para nosotros como iglesia. Hoy nos vamos a ocupar entonces de un aspecto más en el que el Señor desea poner orden o deseaba poner orden en la iglesia de Corinto y que seguramente nosotros debemos también poner atención, y es los pleitos entre hermanos de la congregación. Y quiero empezar a hacer algo frontal en este sermón. ¿Tiene usted en el día de hoy algún conflicto con algún hermano de la iglesia? ¿Hay alguien con el que usted no se salude, no se hable, que lo ha ofendido pasiva o activamente? ¿Hay alguien que por una postura política usted haya dejado de saludar? ¿Hay alguien que usted le prestó dinero y no le pagó y ya no son amigos? Quiero ser frontal con esto, mis hermanos, porque la vida espiritual no es solamente venir cada domingo a levantar nuestras manos, sino que es una cosa de todos los días. Y también se refleja en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones con los hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes van a ser conocidos como mis discípulos por el amor que hay entre ustedes. El amor entre los hermanos es una marca valiosísima delante de los ojos de Dios, cuando hay amor entre nosotros. Por eso hoy nos vamos a ocupar de ese tema. Y quiero que lea en el capítulo 6, por favor búsquelo en 1 Corintios, capítulo 6, y mire cómo empieza el apóstol Pablo, solamente el versículo 1. Y dice el versículo 1 del capítulo 6, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Hagamos una pausa allí. ¿A quién le está hablando Pablo a través de este capítulo 6? A cristianos, ¿cierto? No está hablando de incrédulos. O sea que está hablando que su objetivo de estos versículos es la población de la iglesia de Corinto. Así que estas palabras son para creyentes. Y Pablo tiene un gran reproche acerca de sus conflictos. Recordemos que el domingo pasado dedicamos unos minutos a ver la escala de la disciplina eclesial, según Mateo 18. Si tienes algo contra tu hermano, ¿qué aprendimos? ¿Qué hay que hacer según la Escritura? Exacto, habla con tu hermano si ha pecado contra ti, ve y háblale. Es lo más maduro y es lo que el Señor ha dicho. Después ha dicho: si no te oye, ve y busca 1 o 2 testigos. Y en presencia de ellos, háblale a tu hermano para que abandone su pecado o te pueda reparar por el daño que te ha hecho. El siguiente nivel es: si no hace caso a una conversación privada, si no hace caso a una conversación con testigos, hay que decirlo a la iglesia. Con todo esto es buscando ¿qué? Recordemos que lo que nos debe motivar a una disciplina no es la destrucción, no es la humillación de la persona. Es simplemente llamarlo al arrepentimiento, al amor, a la koinonía. Pero el último nivel, que es el nivel más fuerte de todos, es que la iglesia lo debe desechar como un creyente. Él no es un creyente, ella no es una persona que sea creyente. ¿Por qué? Porque se ha negado a arrepentirse y a reparar el daño que ha hecho. Entonces Pablo dice unas palabras muy fuertes, dicen que hay que entregarlo a Satanás, y hablábamos de qué se trataba eso, de sacarlo de la iglesia, que vaya al mundo donde él quiere pertenecer de acuerdo a sus hechos, contarle que Satanás allí también lo trate, por no querer someterse a una disciplina amorosa de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Pablo reprocha que la iglesia no esté teniendo en cuenta este nivel de disciplina. ¿Por qué razón? Cuando la iglesia, y usted se va a sorprender, y los que ya han caminado años con el Señor me van a entender, usted se va a sorprender de que entre hermanos haya unos conflictos tan grandes a veces. Y uno dice: ¿pero cómo puede pasar eso en la iglesia? Sí, pasa en la iglesia.
Por eso el Señor dejó una escala de disciplina para buscar reparar los conflictos. Lo que no había en Corinto era un creyente o un grupo de hermanos que se remangaran la camisa y dijeran, bueno, vamos a trabajar en este aspecto, porque no queremos que la iglesia se divida, no queremos que la iglesia se dañe. Entonces, ellos habían desechado todo esto que el Señor Jesús había dicho en el capítulo 18 de Mateo. Estaban llevando sus conflictos ante los jueces, y aquí dice seculares. Seculares es decir, que esos jueces no eran cristianos, no habían confiado en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, sus conflictos, en lugar de resolverlos entre ellos, ¿a dónde estaban escalando ahora esos problemas? A los estrados judiciales de jueces seculares, de jueces que no eran piadosos. Entonces Pablo les reprocha eso. Cuando ustedes tienen un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreven a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto? Y dice, en lugar de llevarlo ante otros creyentes. Hermanos, problemas entre hermanos van a haber. Pero el llamado de Pablo es que él dice que está incómodo, les reprocha que no hayan tomado esto como una oportunidad para que los creyentes, que son maduros y que pudieran juzgar, trayeran y dirigieran ese caso o esos casos. Pero ellos, ¿qué hacían? No, vamos a ir ante un juez secular para que él defina este asunto. Y, ¿sabe una cosa? Yo quiero hacer un llamado a la iglesia para que no permitamos que los conflictos que puedan surgir entre nosotros como hermanos nos lleven a actuar como lo harían las personas que no conocen de Dios. Debemos tener cuidado con esto. Por el contrario, debemos dar siempre el primer paso en buscar una reconciliación. Dar el paso en acercarnos a las personas. Dar el paso por si alguien te ha ofendido, pon la mejilla y acércate. Seamos de los que nos acercamos para hablar con aquel a quien hayamos ofendido, para buscar restaurar la comunión entre hermanos. Hermanos, la coinonía entre nosotros es un tesoro preciado que el Espíritu de Dios nos ha dejado, pero nosotros debemos cuidarla. Nosotros debemos cuidar eso. Y eso depende de usted y de mí. Si entre nosotros habrá algún hermano que es rencilloso, que le gusta andar de pelea, que le gusta andar discutiendo, que todo lo reprocha, bueno, es un llamado para que también doblegue su carácter al Espíritu de Dios. Ahora, no quiere decir esto que si hay algo que no debamos revisar, no se pueda conversar. Pues claro que lo debemos hacer. Pero insisto, debemos cuidar nosotros porque es una responsabilidad congregacional. Pero hoy como pastor quiero hacer un llamado a la iglesia a que tengamos cuidado, a que no hayan cuestiones y temas que nos dividan. A lo largo de un par de semanas han venido dándose situaciones al interior de la iglesia de personas discutiendo con otras por temas que pueden ser importantes, pero por ejemplo por política, que porque usted no votó por uno, que porque sí votó por el otro. Así que mis hermanos, por favor, quiero hacer un llamado al orden a la iglesia. Usted sabe muy bien que yo aquí, durante la época electoral, jamás apoyé ningún candidato. Voté. Y no le voy a decir por quién o cómo fue mi voto, porque usted tiene libertad de hacerlo. Sin embargo, que esas cosas no nos dividan. ¿Qué pasa si una persona que votó por el candidato que usted no quería que quedara, viene a la iglesia, usted ya no lo saluda, ya no le habla? Hermanos, seamos maduros, por favor. Seamos maduros, trascendamos. No permitamos que el ambiente político del país nos divida como cristianos, porque Cristo está por encima de esas cosas. No permitamos eso, mis hermanos. Y hay más situaciones, pero por eso le digo, Dios es muy sabio, porque justamente lo que hoy nos corresponde tiene mucho que ver con esto.
No permitamos que esos conflictos nos dividan, mis hermanos. Acerquémonos, acerquémonos. Amemos a quien piensa diferente. Amemos. Tengamos paciencia, escuchemos. Y si no llegamos a un acuerdo, amemos. Respetemos. Esto es tan importante que mira lo que dice el Señor en Mateo 5:23. ¿Cómo podemos venir a la iglesia teniendo conflictos entre nosotros, levantar las manos, adorar a Dios y hacer esto? Mateo 5:23 al 24 dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mis hermanos, hace 8 días tomamos la Santa Cena. Un memorial. Pero no importa que estemos peleados o discutiendo con un hermano en la iglesia. Eso no importa. ¿Sabe una cosa? Eso es muy delicado. Es muy delicado tomar la cena de esa manera. Y le voy a decir por qué. Porque 1 Corintios dice que por tomar la cena indignamente hay muchos enfermos y debilitados, dice la Escritura. Porque tomamos la cena deliberadamente. Y no importa que mi corazón albergue rencor, tenga peleas con otras personas, pero yo sí participo de la cena. No, mis hermanos, cuidado con eso. La cena no se toma así. Y si usted la va a tomar de esa manera, le digo, tenga cuidado. ¿Sabe una cosa? Créalo o no, pueden haber personas enfermas porque están tomando la cena indignamente. Porque es un método de disciplina del Señor. Porque no nos tomamos en serio. Esa sangre fue derramada para perdón entre Dios y nosotros, pero también para que nosotros perdonemos a quienes nos han ofendido. Si en verdad estamos madurando, hermanos, debemos generar lazos de hermandad y no seamos constructores de muros de división. No permitamos eso. Alguien tiene que poner la otra mejilla. Leamos versículos 2 y 3. Dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? Por una razón muy contundente. De que la iglesia debe ser un modelo de vida que a través de su ejemplo le muestre al mundo cómo se debe vivir. Y si el mundo está viendo que entre nosotros hay divisiones, se nos van a reír en la cara. Y nosotros debemos ser un modelo de perdón, de unidad, de reconciliación. Entre este tema de juzgar a los ángeles y a las personas hay varias posturas. Pero quiero decirle que independientemente de cuál sea la postura de que si sí juzgaremos o no, lo que sí nos debe importar sobre lo que nos dicen estos versículos es que hay un llamado de Dios a vivir a la altura de nuestro llamado. Vivamos a la altura de nuestro llamado. Mis hermanos, si hay alguien que tiene que ser ejemplo de perdón, no es el mundo, somos nosotros. Si hay un grupo de personas que debe ser un ejemplo de la sociedad, de paciencia, de tolerancia, somos nosotros, no el mundo. Pero me da tristeza porque a veces pareciera que el mundo nos lleva a ventaja en esto. Somos nosotros. La iglesia tiene el deber de vivir a la altura que Dios le ha dado al rescatarla. La iglesia debe ser un modelo para la humanidad. La iglesia, nosotros, usted y yo debemos ser un modelo. Usted y yo. Usted y yo.
Mire lo que dice Efesios 2, 4 al 7, para que podamos entender un poco más a qué me quiero referir con esto. Efesios 2, 4 al 7. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Espiritualmente, ¿dónde está la iglesia en este momento, según estos versículos? ¿Dónde está? Espiritualmente hablando. Hermanos, lo acabamos de leer. ¿Quién me ayuda? ¿En dónde? ¿Pero en dónde? ¿Jesús está dónde ahorita? La Escritura dice que la iglesia está sentada con Cristo en lugares celestiales. Imagínense la dignidad que tenemos como iglesia. Espiritualmente estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios. Esa es la dignidad que tenemos como iglesia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros para mostrarle al mundo las riquezas de su bondad para con nosotros. No hagamos, hermanos de la iglesia, un club para desprestigiar a otras personas. Basta ya, por favor. Basta ya de esto. No quiero más esto en la iglesia. Basta ya. No tengamos más acepción de personas. Porque debemos ser un modelo, mis hermanos. Hermanos, si nosotros le decimos a la gente del mundo, vaya a la iglesia, que hay amor, pero vienen a la iglesia y se encuentran con un ladrillo, con un muro, ¿a usted le parece que la gente va a querer venir? No. Mis hermanos, seamos un modelo de gracia, de amor, por favor. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que Dios nos rescató de nuestra condición pecaminosa. Recuerde que siempre uso esta frase, nosotros somos leprosos que fuimos curados, que le decimos a otros leprosos dónde encontrar la cura. No nos jactemos ahora de no, es que yo ando bien. Bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que están en su proceso con Dios? Tengamos cuidado. Versículo 3 y 4, leámoslo nuevamente. Y aquí está algo interesante. Dice, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Mis hermanos, aquí hay un llamado muy importante que Dios nos hace en el día de hoy. Si hay algo que nos debe caracterizar es que entre nosotros deben haber árbitros, mediadores de conflictos. Entre nosotros. Mediadores de conflictos. No causantes de conflictos, mediadores de conflictos. Pablo estaba diciendo, qué lástima que en la iglesia no exista esto, porque si existiera, llamarían a traer conciliación, a traer diálogo y superar los impases. Pero como no los hay, la iglesia acude a jueces externos. Entonces, si la iglesia está siendo edificada con la sabiduría de Dios, lo que debe suceder es que en medio de la iglesia deben surgir mediadores de conflictos que ayuden a los hermanos que han sido agraviados a buscar una solución bíblica a sus problemas. Deben haber mediadores de conflictos. ¿Qué parte está tomando usted hoy en la congregación? ¿Es usted mediador? ¿Quiere resarcir? ¿Quiere traer conciliación entre las personas que tienen posturas diferentes? Qué importante es que seamos este tipo de hermanos. ¿Y sabe una cosa? La sabiduría que necesitamos para esos conflictos proviene de la palabra de Dios. De acá. Por eso
soy tan insistente que estos mensajes que yo le predico a usted sean mensajes de la Biblia. Yo no le voy a hablar a usted de otras cosas, porque la iglesia es para la palabra de Dios. Y si queremos aprender a resolver los conflictos, necesitamos resolverlos de acuerdo a lo que Dios diga. No hay nada por encima de la palabra de Dios, mis hermanos. Y qué importante que nos tomemos en serio el tema de ser estudiosos de la palabra de Dios. Cuando eso sucede, usted está siendo preparado para ser alguien que pueda ser usado por Dios para poder deshacer conflictos, para ser un mediador, un árbitro en los problemas. Los corintios eran carentes de mediadores. Y usted sabe que una iglesia puede tener personas con muchos dones, pero si no hay carácter, esos dones y todo eso puede ser un grave problema. Recordemos que uno de los resultados de un creyente maduro es que toma decisiones guiado por la palabra de Dios. No es por su parecer, es por lo que dice la Biblia. A veces nosotros tenemos alguna objeción y yo pregunto, dígame dónde dice la Biblia. Porque si la Biblia dice algo y yo estoy equivocado, tengo que reconocer mi error. La palabra de Dios es quien define todos los asuntos de la iglesia. No mi parecer, no el suyo, sino la palabra de Dios. Dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así es que se generan personas que puedan ser árbitros en los conflictos. Un árbitro es alguien maduro en la palabra. Y es un llamado de Dios. Leamos versículos 5 al 8. Dice la Escritura: digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Era una vergüenza en sí mismo que la iglesia tuviera internamente este tipo de conflictos. Ya eso era vergonzoso. Ya era algo que no daba buen testimonio. Eso reflejaba que estaban actuando como niños y no como maduros, que estaban siendo gobernados por los deseos de la naturaleza pecaminosa, en lugar de ser guiados por el Espíritu de Dios. El Señor nos dice allí varias cosas importantes, y es que será mejor dejar los temas así y sufrir el agravio, en lugar de llevar los temas a un juez. Imagínense lo que nos llama el Señor. Que tenemos un pleito entre cristianos por X o Y razón. El Señor nos pide algo muy fuerte en la palabra, y es: sufran el agravio, pero no lleven esto a jueces externos. Complejo, ¿no? Dígale eso a alguien que hizo un negocio con otro cristiano y no le pagó una millonada. Pero como aquí no es lo que uno piense, sino es lo que la Biblia dice, el Señor dice en su palabra que nosotros debemos dejar eso así. Así. Debemos dejar el tema así, no debemos llevarlo a los jueces. Dice el versículo, leamos por favor el versículo 7 nuevamente, dice: el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Hermanos, poner la otra mejilla. ¿Duele? Claro que duele.
pero aquí tenemos que poner por encima los intereses de Dios que nuestros intereses. Imagínense, complejo esto, pero debemos tener en cuenta que Dios espera que podamos administrar entre nosotros la disciplina y no llevar esto a los estrados judiciales. Porque el Señor dice, déjenlo así. Y usted me va a entender, ya le voy a explicar por qué Dios dice que lo dejemos así. Era mejor dejar así las cosas en el caso de que la disciplina bíblica no llegara a feliz término. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Sabe? Porque la iglesia no acudió a una disciplina bíblica. Porque si se hubiera hablado eso en un principio y si hubiera tratado de llegar a las instancias, seguro hubiera podido haber llegado a un mejor final. Pero no había nadie que aplicara la disciplina bíblica. Debían entonces aprender a perdonar y a dejar las cosas en manos del Dios justo. Lea conmigo, por favor, Romanos 12, 16. Y estamos terminando en el día de hoy. Romanos 12, 16. Vamos a leer hasta el 21. Y mire lo que dice allí. Romanos 12, 16 al 21. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Mis hermanos, Dios es justo, pero aquí hay varias cosas que dice el Señor en Romanos. Vivan en armonía. Mis hermanos, vivamos en armonía. Vivamos sabroso entre cristianos. Entre cristianos, de verdad, pongamos de nuestra parte. La paz depende de cada uno de nosotros. Vivamos en armonía. Y dice, no sean orgullosos. No sean orgullosos. No nos creamos mejores que otras personas, sino consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2. Como superiores a nosotros mismos, como personas a quien debemos servirles, a quien estamos para apoyar. No devolvamos mal por mal. Hermanos, dan ganas a veces, créame, devolver mal por mal. Pero lo que es divino es devolver bien en lugar de mal. Actuemos como actuó Dios. No devolvamos mal por mal. Si alguien le ha hecho daño, no le devuelva mal por mal, porque eso lo hace la gente que no conoce de Dios. Pero un cristiano devuelve bien al que le ha hecho mal. ¿O acaso qué dijo Jesús en la cruz? Padre, fumígalos a todos porque me han crucificado. ¿Dijo eso? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús es nuestro Señor. Devolvamos bien por mal. Bendigamos a los que nos ultrajan y maldicen mintiendo. Bendigamos. Mis hermanos, permítanme contar una anécdota que me acabo de acordar con esto. Hace algunos años, mi papá había muerto y habíamos decidido mudarnos del apartamento porque nos daba mucha aflicción recordar a mi papá en ese espacio. Y habíamos decidido mudarnos y me acuerdo que estábamos llevando cosas, yo ya había sabido un camión y en el carro que había dejado mi papá, mi hermano mayor, estábamos llevando ciertas cosas, haciendo viajes cortos.
Y nos quedaban unas cositas y en ese tiempo habíamos sido bendecidos con un Betamax. Los chicos de ahorita no creo que sepan qué sea eso, pero un Betamax es algo semejante a lo que es un DVD, un Blu-ray, ¿sí? Pero esos eran unos casecitos, después vino el VHS, bueno. Estoy revelando mi edad, pero bueno. Lo cierto es que habíamos dejado ahí. Y hermano, me pasa algo y es que yo estaba exhausto de tanto trote. Un trasteo sí que cansa, ¿cierto? Uy, trastearse es de las cosas más difíciles. En serio, y bueno, lo cierto es que estaba cansado y porque nos faltaban ya pocas cosas. Entonces yo me subí al carro, me subí atrás, estaba tan cansado que le dije a mi hermano, voy a dormir. Y me acosté en la silla de atrás. Y de repente yo escucho una voz, pero fuerte, de hermanos, que me dice, están robando tu casa, pero no los maldigas, bendícelos. Yo quedé sentado, yo, ay, pero es que fue una voz retumbante, lo escuché tan claro. Y le digo yo a mi hermano, oye, ¿escuchaste eso? Y mi hermano me miró como, ¿qué escuché? Y le digo, que se metieron a robar la casa. No eché cuento. Yo, sí, en serio, acabo de escuchar que alguien me dijo que se habían metido a robar. Bueno, mi hermano en ver eso, se detiene y se devuelve. Y efectivamente, se habían metido a robar a la casa. Y el Betamax, gracias hermana, porque tú me entiendes, ¿sí? La ventana de la parte, porque era en un primer piso, estaba abierta y ya habían sacado el Betamax. Pero el Betamax estaba ahí en el piso y no se lo robaron. El Señor me dijo, pero no los maldigas, bendícelos. Yo no sé, bueno Señor, bendícelos en todo caso. De verdad, en serio. Yo me sorprendí, pero la Biblia dice que bendigamos a los que nos ultrajan o maldicen. Ahí está una gran diferencia. Porque a veces nosotros, que le vaya mal, que les piche un tren, parecemos las hermanitas Calle, cantando esa, si no me quiere le corto la cara, ¿sí? Parecemos todos ardidos. Tenemos que cambiar esa canción, mis hermanos, y orar para que Dios bendiga a los que nos ultrajan y maldicen. Que no salga de nosotros deseos de hacerle daño a nadie, ni desearle mal a nadie, porque eso no puede estar en un corazón que conoce a Dios. Dice que no seamos vengativos, pero sí nos dice algo que tiene mucho que ver con los conflictos. Dejen todo en manos de Dios. Dejen todo en manos de Dios. Dios es quien juzga justamente. Deje que sea la justicia divina quien opere. Muchas veces, mis hermanos, y esto lo digo con dolor, hay personas que actúan de esa manera porque ellos también fueron agraviados por alguien. Dios sí conoce bien la talla de los zapatos de nuestros ofensores. Él sabe por qué. Pero dejemos que sea Dios. Deje que sea Dios, pero usted actúe como su Señor. Pídale a Dios que bendiga a los que hablan mal de usted, a los que le han hecho daño. Pídale al Señor que los bendiga. Pídale al Señor que les dé la bendición de conocerlo. Dios, que te conozcan, Señor. Que te conozcan, Señor. ¿Cómo es tu relación entonces con otros miembros de la iglesia el día de hoy? ¿Cómo es tu relación? ¿Saludas, te acercas? ¿Hay algún tipo de rencilla actualmente que podamos superar? ¿Eres un promotor de amor y perdón? ¿O estás sembrando odios y rencillas? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Estamos viviendo a la altura de la dignidad que Dios nos dio al rescatarnos y sentarnos a su diestra? ¿Estamos viviendo a esa altura? ¿Puede vernos el mundo como un modelo de amor, de perdón, de tolerancia? ¿Cómo nos está viendo el mundo? ¿Te estás preparando para ser un árbitro en medio de los conflictos entre hermanos en la fe? Hay que preparar el cachete, porque hay que ponerlo. Alguien tiene que ser un mediador. Alguien debe prepararse para ser alguien que traiga las partes y buscar reconciliación. No causemos vergüenza al nombre del Señor, dejando que nuestros conflictos trasciendan a los incrédulos.
No traigamos vergüenza al Señor y a su nombre permitiendo esto. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en el día de hoy. Padre, hoy ha sido un sermón que seguramente es fuerte, pero Señor, tu palabra tiene todos estos matices. Algún día nos consolará, otro día nos exhortará, Señor. Pero hoy tú nos has exhortado a que aprendamos a manejar nuestros propios conflictos. Señor, te ruego hoy, como tú sabes que lo he rogado durante estas semanas, trae a nuestros corazones reconciliación, madurez y poder, Señor, seguir trabajando en tu obra, Señor. Gracias. Permite que a partir de hoy tu Espíritu pueda derribar muros de conflictos, de problemas que puedan haber entre nosotros mismos. Señor, somos una iglesia pequeña, sí, pero pueden haber problemas entre nosotros y te ruego que traigas sanidad, que traigas reconciliación, Señor, entre nosotros. Señor, queremos acercarnos con amor a aquellos que piensan diferente, pero Padre, que tú ganes, no que gane nosotros, sino que ganes tú siempre, tu parecer, tu verdad, Señor, y no lo que nosotros pensamos, Espíritu Santo. Te doy gracias por estar aquí y, Señor, te ruego, Señor, saca de nosotros toda cizaña, toda división, saca de nosotros todo espíritu, Señor, de contiendas, personas que quieran venir a dañar, Señor, el buen ambiente que hay, pero permite que entre nosotros haya tu amor y la cercanía, Señor. Te amamos, Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Dios, en este tiempo a prepararnos para poder ser árbitros en los conflictos, a llegar a tal punto de madurez en que entre nosotros podamos superar los problemas, Señor. Perdónanos si a veces hemos trascendido o a veces nuestras inconformidades las hemos llevado a oídos de incrédulos y difamamos tu nombre cuando son cosas que debemos arreglar entre nosotros. Cuando hemos ventilado cosas privadas de nuestra vida cristiana a incrédulos que no tienen en ese momento la sabiduría y la madurez para poder abordar estos temas, Señor. Te damos gracias por la altura, por la dignidad que nos has dado como cuerpo de Cristo, para que el mundo pueda ver que somos tu iglesia, Señor, y que podemos ser un reflejo de lo que tú haces. Y Señor, te doy gracias también porque tú nos estás preparando para ser de buen testimonio, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener hoy algo importante y es la graduación de los niños del taller de los niños que se llama el Proyecto Felipe. Ellos han estado recibiendo unas lecciones durante todos estos meses y hoy queremos honrarlos para que ellos reciban su diploma de graduación. Iglesia, ¿sabe una cosa? A mí me encanta ver lo que Dios está haciendo con los niños, porque ellos también son la iglesia, no somos solo nosotros. Entonces, en este día quiero que cuando los niños pasen aquí adelante, vamos a darles un aplauso y vamos a felicitarlos por ese logro que han hecho. Así que voy a esperar a que entren un poquito y voy a ir llamándolos uno a uno para que por favor ellos pasen. Entonces, quiero contarles de qué se trata lo que ellos han visto. Présteme su atención. En este curso del Proyecto Felipe, los niños aprendieron conociéndome a mí mismo, a Dios, a Jesús, lo que Dios quiere de mí, conociendo qué hace Jesús por los niños y cómo vive un niño cristiano. También aprendieron sobre su relación con Dios, con su familia, con los adultos, con sus amigos, con el mundo que les rodea, su relación con la palabra de Dios y por último su compromiso con Dios y su palabra, el compromiso de un discípulo de Jesús y el compromiso de evangelizar. Estos preciosos niños que también son labranza de Dios, el Señor está haciendo una obra en ellos, que son nuestros hijos, nuestra familia. Queremos hoy celebrar este día con ustedes y queremos felicitarlos.
por haberse tomado este tiempo y por todo lo que han aprendido, ¿vale? Entonces vamos a dar el primer diploma. Proyecto Felipe, que se otorga al estudiante Emma. ¿Dónde está Emma? Por haber finalizado felizmente el Proyecto Felipe. Esperamos que empieces tu misión para que con tu ayuda muchos niños lleguen a ser felices como tú. ¡Felicitaciones! Matías. ¿Dónde está Matías? ¿Quién es Matías? ¡Eso! ¡Felicitaciones! Un aplauso para Matías. Josué David. ¿Quién es Josué David? ¡Eso! ¡Felicidades! José David. ¡Felicidades! Bueno, aquí hay muchos David. David. David solito. ¡Eso! Bendiciones. Federico. ¡Eso! ¡Felicitaciones! Dana. ¡Eso! ¡Felicidades! Sebastián, creo que Cevitas no está. ¡Ah, sí! ¡Eso! La excelentísima Ana Lucía. Jesús. ¡Eso! ¡Felicidades, Jesús! Juan José. ¡Felicidades! Luciana. José Alfredo. Felicidades. ¿Y Alfredo? Eso, muy bien. Muy bien, chicos, vamos a orar por ellos. Por favor, extienda sus manos y vamos a pedir que el Señor los siga levantando y los siga preparando para ser personas de bien y fieles discípulos del Señor Jesucristo. Vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias en este día por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por todo lo que han aprendido y lo que seguirán aprendiendo. Que hoy tu Espíritu los proteja y los lleve, Señor, a ser fieles discípulos, Señor. Que puedan seguir creciendo para que en un futuro ellos también sean predicadores, evangelistas, maestros, Señor, y que puedan, Señor, llevar tu palabra al mundo, Señor. Bendícelos en sus casas. Te ruego que bendigas el hogar que cada uno de ellos representa, Señor. Que bendigas a sus padres y que puedan tener unos hogares llenos de ti, Señor. Te damos gracias también por la labor de las maestras que han trabajado con firmeza, con voluntad, para que estos niños sean edificados. Señor, te pido que también les recompenses en gran manera a todas y cada una de ellas. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Bueno, chicos, pueden pasar allí con sus familias. Y finalmente, mis hermanos, las personas que deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas voluntarias, se los agradecemos. Que el Señor les multiplique y llene de favor su casa y su economía. Vamos a orar. Señor, gracias por las ofrendas, por el apoyo que mis hermanos dan a la congregación, a la obra. Pedimos que les multipliques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias. Una buena semana para todos. Bendiciones a los que están en casa.